Para un cartelito, para circular. Entonces el traductor nos dice que hablen uno a uno, porque el micrófono está cerrado. Todavía no está. No nos podemos correr los micrófonos hacia allá como para tener así No, pero ellos pueden, ustedes ven ahí. pero así la ilusión está. Bueno, pero la gente así. Pro 1, ok. Bonsoir, bienvenue. Donc la conversation de ce soir va être en espagnol, mais on a aussi la traduction simultanée et de casque, si vous voulez, si vous avez besoin. On va continuer en español. Donc bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar aquí hoy noche. Cada jueves presentamos en Cosmópolis una conversación con artistas, colectivos artísticos para explorar más las prácticas de la perspectiva de una perspectiva creativa de activismo cultural. Y hoy noche presentamos una conversación entre dos colectivos colombianos por estos días de Medellín, que es parte de la exposición de la instalación de Cosmópolis y que presenta cada semana un taller, La Faltante. Y también tenemos de Cali otro colectivo colombiano, Circular, bienvenidos, que actualmente están en residencia aquí en París. Y el tema de esta semana es el tema de la traducción cultural. Y entonces la conversación de hoy noche se va a desarrollar alrededor de ese tema, de cómo diferentes prácticas puedan crear, construir puentes entre diferentes contextos sociales, culturales, geográficos y todavía, pero prestar atención a los aspectos específicos de todos estos contextos. Y entonces la conversación de noche se va a desarrollar con dos presentaciones por esos días y después de Circular, y después de eso vamos a tener una conversación también con el público sobre este tema. Entonces lo dejo por esos días de empezar la conversación. Gracias, Hilaria. Bueno, muchas gracias por la compañía esta noche. Yo soy Alejandra, estoy con mis compañeros Jaime, Olga y Juan Sebastián y con los chicos de Circular. Nosotros no nos definimos como un colectivo artístico, sino más bien como un proyecto de acción cultural. Nos gusta pensarnos principalmente como un grupo de 5 amigos que nos gusta inventarnos excusas para encontrarnos con otra gente a pensar temas que en el momento nos están causando curiosidad. Llevamos más o menos 5 años juntos, tenemos un espacio en la ciudad de Medellín, que es de donde venimos, en el que realizamos distintas actividades y vamos a hablar como un poquito de los proyectos que hemos hecho para terminar conversando un poco sobre lo que estamos en el presente, aparte de nuestro proyecto en el Pompidou, que es básicamente un proyecto que está pensando el final de nuestras prácticas. Entonces les dejo con Juanse, que cuente un poquito más de nuestro contexto. Buenas noches. Medellín es una ciudad pequeña pero muy interesante. Es la ciudad como más... es bien complejo como explicar la diferencia entre estas 3 ciudades colombianas que son muy importantes: Bogotá, Medellín y Cali, que es de donde son los chicos de Circular. Nosotros estamos en un lado de la ciudad, igual que París está dividida por el río, es
el río Medellín y nosotros estamos en el lado, digámoslo, como más industrial, y eso fue como la búsqueda para encontrar una sede, intentar estar al otro lado de donde normalmente estaban los espacios artísticos, los museos, y se abrió como una pregunta por un barrio muy interesante que es el barrio Belén. Yo creo que en Colombia en general, como no hay una tradición institucional alrededor de la cultura, realmente los museos tienen o están aprendiendo a cómo hacer cosas. La idea de la colectividad surge como una respuesta a entrar en diálogo con esas prácticas de los museos, y por eso creo que en esas ciudades el hecho de estar en colectivo empieza a volverse una plataforma que permite hacer comentarios a esa institución. Digamos que nosotros, hablo del colectivo, aprendemos de las formas que tiene el museo, y el museo también puede aprender de las formas que tenemos nosotros. Son temporalidades distintas. Creo yo que los colectivos funcionamos un poco más rápido, las decisiones son más ágiles, y el hecho de poder estar en un lugar que es un barrio nos permite integrarnos de alguna manera con eso. Por ejemplo, ese video es la tienda que tenemos al frente, y hay una relación estrecha también con el barrio, con las personas, como un autorreconocimiento hacia ellos, y eso es especial porque nos hace sentir que pertenecemos a un barrio y a una casa. Es difícil explicar qué realmente o qué pasa dentro de por estos días, porque pasan cosas muy distintas, desde cineclub hasta los días que cocinamos el almuerzo. Intentamos que siempre lo doméstico sea algo que en lo que nos podamos sentir muy cómodos, y poder hacer sentir a los visitantes cómodos también. Hola, para continuar con lo que Juan viene contando acerca de las actividades que tenemos, por ejemplo, y cómo desarrollamos más o menos estas actividades de una manera muy tranquila, y a partir de lo doméstico, a partir de reunirnos en una casa y pasar el tiempo, fuimos generando unas metodologías en torno al encuentro. Entonces está la comida como un eje principal, y a partir del cual se estructuran muchas cosas. Entonces, si tenemos exposiciones, tenemos como una gran presencia de la comida, si tenemos algún taller también, y tenemos uno en particular que se llaman las cenas subjetivas, ¿cierto? De todos los proyectos, como que quisiéramos ahondar en ese, que es tener un tema para conversar y un tema también sobre el cual cocinar. Entonces hay dos invitados, uno que conversa y uno que cocina. Y a diferencia, por ejemplo, que es una de las posibilidades de ser un colectivo en una casa, en un barrio, es la posibilidad de que el que esté conversando pueda estar tomándose una cerveza, pueda estar comiendo, y que el público también pueda comer o incluso ayudar en la preparación de la comida. Entonces esa cena en particular es como una de las grandes actividades que tenemos, y que no se nos agotan como tan fácil, porque siempre hay un tema interesante, siempre hay algo bueno para comer. Entonces siempre hay una excusa, porque si a uno no le gusta el tema, tal vez le gusta la comida. Y hay otro, por ejemplo, que también desarrollamos y que queremos traer a colación, porque ahorita van a ver la conexión que tenemos con Circular, que creo que es un punto en común, y que creo incluso en esta conversación ahorita vamos a aclarar, que es el tema, el proyecto de Paréntesis,
que Olga es la que más lo sufrió. Bueno, mientras Alejandra busca un poco las imágenes del paréntesis, el paréntesis fue un proyecto que hicimos afuera de la casa. Se llama paréntesis porque queríamos como simular los paréntesis como las medianeras, un lote baldío, un espacio que había estado en desuso en la ciudad, y cómo podíamos activarlo durante 15 días por medio de una escultura que iba a ser habitable, una escultura que no era pues como solamente como el objeto escultórico, y lo que nos interesaba era como ver la pieza de la obra de arte, sino que adentro de la escultura pasaran cosas. Entonces lo sufrimos mucho porque pues una cosa es lo que se piensa y otra cosa es lo que pasa, y la escultura era muy complicada de armar. Fue un tiempo, una temporada, en Medellín es un clima muy bueno. Medellín siempre estamos como entre 23 y 28 grados centígrados, pero en octubre, noviembre que lo hicimos, llovía todos los días, pero de una manera, pues, lluvias tropicales. Entonces, y también había mucho viento, entonces la escultura era con telas, entonces se nos llevaban los andamios. Entonces nosotros lo que pensábamos era armar la escultura y empezarla a habitar, y lo que nos tocó hacer fue armar la escultura habitándola. O habitar la escultura armándola. Entonces era también como el reto de qué hacemos aquí en este lugar y cómo nos conectamos con los vecinos, con unos vecinos que habían tenido un espacio que había sido como hijo del narcotráfico, el espacio, porque estaba como era como uno de estos grandes estaderos de una estética muy kitsch, así muy, porque todo el tiempo era un castillo que habían hecho en la época de Pablo Escobar, y entonces ya nadie quería saber nada de ese lugar, y ese lugar entonces se convirtió como en un lugar gris por donde nadie pasaba. Entonces también como conectábamos eso con los vecinos, y empezamos a hacer una serie de activaciones desde la memoria, de lo que sabíamos hacer también un poco, cómo llevarnos la casa, que era en donde nos sentíamos cómodos, donde sentíamos que éramos como que podíamos ser nosotros mismos, cómo llevarlo a un espacio que iba a ser durante 15 días como nuestra casa, y cómo hacer que la gente se sintiera allí. Entonces, pues desde la comida mucho invitamos a la gente, abrimos el espacio, tumbamos unos muros para hacer una servidumbre que pasaba de lado a lado. Y empezamos a ofrecerle a la gente como venga que aquí puede desayunar, o música, pero pues no música la que solíamos escuchar en las calles todo el tiempo, sino otro tipo de música que también era como raro encontrarse. Y bueno, pues fueron 15 días de sufrimiento, pero 15 días también en los que aprendimos muchísimo cómo activar un espacio en la ciudad. Bueno, entonces este es uno de los proyectos que hicimos por fuera. Y ahora, acá en el Pompidou, estamos haciendo un proyecto que ya hemos desarrollado, que se llama el Proyecto de la Faltante, que de pronto algunos de ustedes lo vieron, está exhibido, es la primera a la derecha. Aquí lo que tenemos es que un día estábamos organizando la biblioteca de la casa y nos dimos cuenta que teníamos una colección de revistas, pero que no teníamos todos los números de la colección. Entonces, pues en ese momento estaban, por estos días empezó con Alejandra, Juan Sebastián y Jaime, y ellos dijeron como, ¿por qué no invitamos a la gente que vengan y nos inventamos un nuevo número, y con ese número que hagamos completamos la colección? Un acto medio simbólico de saber que son contenidos que faltan en un tipo de colecciones, o que también nos gustaría encontrar ahí, o que nos inspira las revistas que estamos leyendo, y sobre todo, que es como la idea de todo, encontrar una excusa para decirle a la gente, venga y estemos un sábado juntos y simplemente pasamos un rato haciendo cosas, tomando, pues es lo que decía también esta tarde Jaime, es como siempre nos encontramos a tomar cerveza o a hablar con la gente, porque no le ponemos a esa cerveza, además de simplemente conversar, pues un dibujo o un tema o una lectura, y entonces ahí se generan otro tipo de experiencias. Acá hicimos 2 revistas, estamos haciendo 2 revistas, ya hicimos la primera,
que es Cahiers du Cinéma. Entonces invitamos a la gente viene, lee la revista y luego hace una interpretación de los contenidos que ha leído y hace su propio artículo, que después se va a ver como en el index de la faltante. Vamos a tener todos los participantes de los talleres. Y en este momento estamos haciendo una revista que se llama Tout à vous, que es una revista de cocina. Entonces, pues los talleres los estamos haciendo todos los jueves y el próximo jueves es el último taller que tenemos acá. Entonces, es Platón. Yo quería agregar una última cosa a partir de las actividades, y es algo en lo que se enmarca el espíritu también del colectivo, de la casa y de nuestro hacer, que mientras para nosotros sea divertido y también no solo seamos como creadores, sino también participantes, es donde todo tiene sentido, ¿cierto? Entonces eso marca mucho el espíritu, porque los primeros en participar somos nosotros mismos, que nos salva un poco, lo hablábamos ahorita en la tarde, de si hacemos un evento y no viene nadie de afuera, al menos estamos nosotros para compartirlos y disfrutando algo que queríamos hacer. Y ya con eso también abro un poco paso a la actualidad del colectivo, que es un proyecto que estamos iniciando, que es muy bonito y muy interesante. Bueno, es un poco gracioso porque es un proyecto que pues diré Jaime que estamos iniciando, pero realmente se trata de que estamos finalizando. Y yo creo que une un poco como el tema de la semana y este asunto de la traducción cultural en el punto en que nosotros hemos estado durante este tiempo tratando de pensar cosas que cada día han ido cambiando, y como les digo al principio, pues éramos 5 y en algún momento Jaime se fue a vivir a otro país y Juan David, el otro amigo nuestro, también, y las cosas en el proyecto empezaron a cambiar un montón. Y este año, a comienzos de año, decidimos emprender este nuevo proyecto que es un poco un cambio de nombre, y pasamos de llamarnos y de pensarnos como por estos días a pensarnos como los días contados. Y nos dimos cuenta que llevábamos no mucho tiempo, porque 5 años al final no es tanto, pero que llevábamos muchas ideas y muchas cosas que habíamos hecho juntos, que habíamos disfrutado mucho haciéndolas, pero que de un tiempo para acá estábamos cada uno pensando individualmente cosas que nos llevaban por distintos caminos, pero que lo que habíamos hecho por estos días nos parecía un poquito justo con el proyecto, darle una hora y que era justo pensar en cómo se acaba un proyecto, sin pensar que el fin de un proyecto sea que esté fracasando. Entonces, hemos estado a lo largo del año haciendo una serie de actividades y de sobre todo proyectos expositivos, invitando a gente a que piense con nosotros lo que significan estas ideas que rondan este asunto de acabar las cosas, de llegar a un final. Entonces, sí. Pero entonces, bueno, como pueden ver, quedan oficialmente 29 días. Hicimos este blog en el que vamos subiendo como ideas sueltas de diferentes partes de internet donde se juega un poco con este asunto. Yo quería complementar algo acerca de los contextos, y a nosotros nos parecía muy importante abrir el tema de cómo acabar algo en un contexto como el de Medellín y en un contexto como el de los colectivos, porque normalmente los colectivos se diluyen en el tiempo, entonces nunca existe un hasta aquí, sino que después la gente pregunta ¿y qué pasó con tal colectivo? ¿Dónde están? Y simplemente se diluyó, no hubo una marca. Entonces creímos que era importante dentro del contexto de Medellín, que tanto como ciudad y tanto como en el entorno artístico, preguntar sobre y cuestionar la idea de terminar algo, cuáles son los límites de las cosas, cómo se deben cerrar, hacia dónde van, si terminar es un inicio, ¿cierto? Esas ambigüedades de las palabras. Entonces se vuelve
un ejercicio muy interesante que también logra que como colectivo nos sincronicemos de nuevo. Entonces empezamos a arrojar ideas, empezamos a compartir otra vez y nos une y nos aleja un poco de las actividades como casa rutinarias que ya estábamos teniendo. Abrir la puerta, pues, estar pendiente de las personas y no tanto como de las actividades. Entonces el pensar en terminar también nos hace pensar en cómo unirnos. Y yo creo que como para cerrar, porque siempre que uno pone este tema suena un poquito como trágico, pero nos ha gustado pensar este final de nuestro proyecto, pues como todo lo contrario, como que la hemos pasado demasiado bien para dejar que se nos escape sin hacerle una despedida con la que quedemos contentos. Entonces, pues siempre que nos sentamos a conversar de esto, y para nosotros pues esto de la residencia y del proyecto que hemos estado viendo acá es muy significativo porque nos une físicamente de nuevo en un lugar y nos pone como a estar dentro de este lugar que es un museo, a pensar como en las prácticas y la forma en la que hemos trabajado, cómo logra insertarse, cómo desde el encuentro de personas, y lo que vemos acá en los talleres es que básicamente nos sentamos a conversar con la gente más que ponernos a dibujar, pues ha sido como muy divertido este asunto. Y cuando pensamos como no, es que por estos días ya se va a acabar, es como así, pero ¿qué pasó? Es como no, vamos a seguir siendo muy buenos amigos, pero en este momento necesitamos otras cosas. Vamos a ser buenos amigos con buenos recuerdos. Sí, una idea de la colectividad también es que son como relaciones humanas finalmente, y yo creo que en eso se diferencia un poco de las instituciones, y es que las relaciones humanas tienen pues como unos ciclos muy orgánicos donde se está bien, donde se está creativo, donde está sincronizado, y otros ciclos en donde pues pasan todas las relaciones de pareja y en las relaciones de amistad y en las relaciones en las que, claro, o sea, en algunos momentos se encuentran y pasan muchas cosas y después eso está mutando todo el tiempo. Entonces como que llegar hasta acá nos ha parecido que es un ejercicio muy bonito, y también, como lo dice Jaime, como nos ha sincronizado mucho pensar en cómo es ese final, y si ese final es un principio de otras cosas para cada uno, otras cosas, bueno, un final es un principio también. Y también es el final de la presentación de por estos días. Ahora les cedemos el micrófono a Circular. Muchas gracias. Bueno, nosotros somos, buenas noches a todos, somos Circular, Lisset, Sergio, Adrián, Daniel y David. Pues somos un colectivo que se formó en la ciudad de Cali, y dentro del contexto de la ciudad es que se ha desarrollado. Si no, ahí vamos hablando mientras aparece. Dentro del contexto pues como de ciudad es que el colectivo se ha ido formando. No tenemos, digamos, la inquietud o la necesidad de formar un espacio físico establecido, sino que vamos formando diferentes dispositivos. Entonces con el tiempo se han formado diferentes maneras de dialogar y de hacer presencia en la escena artística de la ciudad y del país. Llevamos más o menos unos 13 años trabajando juntos. Y en estos 13 años hemos, digamos, realizado diferentes intervenciones con diferentes nombres en las cuales han participado diferentes personas. Los integrantes actuales hemos ido y venido en diferentes espacios de la historia del colectivo, y se relaciona mucho con el estado de ánimo también de cada uno, ¿no? Hay
una intención de poder visibilizar el arte emergente, el arte joven de la ciudad de Cali, ya que pues cuando nosotros empezamos a trabajar en principios del siglo XXI, la primera década del 2000, no había muchos espacios que le apostaran al arte joven. La mayoría de instituciones trabajaban con artistas con una trayectoria por fuera del país, sobre todo pues como en Europa y en Norteamérica, y pues no habían espacios que dieran la oportunidad a mostrar lo que pasaba con los artistas jóvenes, y hubo pues una especie de boom, de apogeo de colectivos artísticos en Cali. Eso fue muy particular al principio de la década, porque hubo muchísimos, cada quien quería hacer algo y teníamos como la intención de mostrar, y por esos años pues surgimos nosotros con un proyecto muy particular, con dispositivos diferentes, sin necesidad de ocupar un espacio físico específico. Nosotros hemos estado en diálogo con la institución, no tanto como atacándola o haciendo una crítica a ella, sino tratando de estar ahí, de circundar como estos mecanismos de poder y de legitimar, que legitimen, digamos, el arte en una sociedad, en una ciudad. Y hemos estado como presentando nuestras propias propuestas de una manera muy particular, ¿no? O sea, son nuestros propios intereses y nuestras propias reglas. Entonces eso es lo que determina cada uno de los dispositivos que utilizamos. Entonces en algún momento utilizamos un camión de mudanzas, o utilizamos un lote baldío o la casa de algún amigo o alguna cosa así por el estilo, pero es de acuerdo a las necesidades del momento. Creo que de ahí parte como la filosofía, un poco como el marco teórico, por decirlo de alguna manera, de nosotros, y es hilar esa relación entre la institución y lo popular, las herramientas que utilizamos para acercarnos a esa paradigma, a esa forma de hacer de lo institucional, y la relación con el otro también es muy importante para nosotros. Entonces invitamos a muchos otros artistas, a personas no necesariamente artistas, a hacer parte de nuestros proyectos, y vamos como siendo un vínculo entre una cosa y la otra, entre lo establecido y lo un poco underground, un poco popular dentro de la sociedad, dentro de los artistas y dentro de las dinámicas que se manejan en el circuito pues, del arte caleño. Uno de los proyectos con los que nos empezamos a acercar a la institución fue el camión. Fue uno de los proyectos que hicimos sobre el volco de un camión, en la parte trasera de un camión, y pues fue como nuestro primer acercamiento para mostrar nuestros propios trabajos. Si no podíamos estar dentro de la institución, pues por lo menos nos íbamos a acercar a la esquina ahí con nuestro propio espacio expositivo, y Lisette nos va a comentar un poco más al respecto. Buenas noches. Pues como lo acaba de decir mi compañero Sergio, la particularidad de este dispositivo del camión era que pues, es un camión de mudanzas, como normalmente se encuentran en las plazas de los mercados, y lo importante es que se puede desplazar. Entonces lo que nosotros hacíamos era en la parte de atrás con el volco poner unas especies de exhibiciones. Hacíamos como con obras nuestras, con obras de otros artistas conocidos, a veces se hacía como convocatoria, y lo desplazábamos para cuadrarlo enfrente siempre de un museo o de algún lugar como institucional donde hubiera una exposición importante en ese momento. Y pues así estuvimos como recorriendo muchos lugares, muchas partes del país, no solo en Cali, y llegábamos a estos sitios y de alguna manera como un poco parasitaria, con una extensión robábamos como energía del lugar. Entonces la energía con que iluminábamos nuestra exposición salía como del lugar
y también como que acaparábamos el público que ahí estaba, entonces que le llamaba como la atención lo que pasaba en el camión y pues venía como a ver la muestra que teníamos ahí. Esto empezó como de esta manera, pero empezó como a ir cambiando un poco y no solo como la forma de las muestras, al principio era como exposiciones dentro del camión, como con múltiples obras, y después empezaron a hacer como intervenciones como más como de pieza única. Entonces aquí por ejemplo podemos ver en estas imágenes las exposiciones que les digo con piezas múltiples. Y acá, por ejemplo, en esta vemos que ya el camión se transforma como en una intervención como tal. También esto tiene una relación con que las instituciones empezaron como a reconocernos un poco y ya al principio nosotros llegábamos como sin ser invitados, llegábamos como a tomar como un poco de su energía y de su público, y después empezaron a invitarnos como a estos lugares, a ser parte como de la programación de las actividades que se realizaban. Entonces, por ejemplo, en esta fue para una exposición en Medellín, en un evento internacional, el MD07, en donde lo que hicimos fue colocarle al camión una aleta de tiburón y el camión circundaba el museo sonando la música de la película Tiburón de Spielberg. Entonces era como un poco como en relación, como en respuesta a esto que estaba pasando, como en el momento en la exhibición y como en el pertenecer o no como a esa institucionalidad. También, por ejemplo, en una ocasión nos invitaron al Salón Nacional y que es como el evento más importante que se realiza en Colombia, y lo que hicimos fue transformar el camión en un lugar donde se le repartía a la gente algodón de azúcar, que es como un dulce muy tradicional en Colombia, como de las ferias populares. Y entonces la gente, antes de entrar a la exhibición del Salón Nacional, como del sitio institucional donde se realizaba esto, la gente pasaba por su algodón de azúcar y entonces empezaban a circular por dentro del museo con su algodón de azúcar. Entonces se formaba como un flujo de gente con sus algodones rosados que iba como llenando el museo como de esta presencia un poco como de lo que pasaba afuera con el camión. Entonces era como entrar ahí a la institución como de otra manera. También hicimos una intervención en el Festival de Performance de Cali, que también es un evento bastante importante, en donde lo que hicimos fue generar una barra brava como parecida a las del fútbol, y se creó como una especie de comunidad como con los integrantes del camión y también con otras personas como externas, en donde esa comunidad se empezó a reunir para practicar como las canciones y un poco como crearlas, porque se crearon como las letras, como un poco respondiendo al marco como del arte nacional en ese momento. Y después de como un mes de práctica o algo con esta comunidad que se generó, llegamos finalmente a este evento montados en el camión y pues cantando estas barras que se habían creado ahí, y fue como una entrada así como bien como inesperada un poco también en ese evento. En otro festival de performance también como en respuesta a ese escenario que se vive ahí, que es también un poco como que la gente va, consume arte, consume licor, y entonces pues en algún momento como que tienen que evacuar pues el licor que han consumido, pero no hay unos espacios como muy indicados para hacerlo. Entonces nosotros pues en respuesta como a esto convertimos el camión en unos baños públicos que llevamos al evento. Entonces era como también nos insertamos dentro del evento y la gente pues recurría pues al camión para evacuar pues el líquido que habían consumido en el espacio.
Y también pues en el papel higiénico que colocábamos ahí había como mensajes también como de arte, como un poco relacionados como con lo que pasaba, y entonces era como un poco como unas cosas como simbólicas que sucedían ahí. Bueno, pues esto es como lo que pasaba con el camión, y ya mis compañeros les cuentan acerca de los otros proyectos. Bueno, buenas noches. Otro de los proyectos en los que hemos participado como colectivo ha sido Pico y Pala, que es de 2004, en un momento en el que el colectivo estaba conformado como artistas. En este proyecto decidimos trabajar en una casa que estaba demolida, ubicada en un barrio muy tradicional, uno de los primeros barrios de Cali, que se llama San Antonio, en el que además hay como vivieron y viven, digamos, como es un barrio súper tradicional de Cali, en el que hay muchos personajes como relacionados con la escena cultural de Cali. Y esta casa que fue demolida fue cuando fue en un tiempo como entre el 2001 y 2002, un escenario en el que se realizaron una serie de eventos relacionados con la escena underground de Cali, sobre todo desde el punk. Y entonces una casa en la que se estuvieron haciendo conciertos, se hacían como unos simulacros de el club de la pelea, como al estilo como de la película de David Fincher, y también era un lugar como que por sus características, por sus cualidades, como que permitía que esa escena punkera tuviera, por ejemplo, como las libertades de ir a drogarse, como por ejemplo a uno de los cuartos, y había como un ambiente, digamos, como muy movido, muy activo. Y el dueño de la casa cobraba como, alquilaba como el lugar. La casa fue demolida después de que el dueño fue asesinado por unos inquilinos que estuvieron allí por no pagarle como una deuda, pues terminó como sucediendo esto. Un poco como el proyecto nace bajo la idea de responder como de una manera muy inmediata a conmemorar o tratar de rescatar o hacer registro de un escenario que pues muy probablemente no hubiera quedado registro como en ninguna parte. Y la idea fue como hablar como con varias personas que habían hecho parte como de esa escena y que habíamos conocido como en ese lugar, a que con ellos hiciéramos como un evento, no necesariamente como de arte, sino que nos tomáramos el lugar en este espacio demolido, y se terminó conformando como una especie de exhibición. La idea era que todas las obras y todos los trabajos fueran desmontables o tuvieran la posibilidad de dejarse allí, previendo que en algún momento llegara la policía y nos hiciera como desmontar todo o salir de allí como pues, corriendo. Bueno, una cosa pues interesante como del proyecto fue como que era un momento en el que teníamos como que responder muy rápido a esa idea que teníamos como de hacer ese proyecto, entonces fue hecho como de una manera muy veloz. Y bueno, todos los trabajos digamos como que tenían que ver algo como con cerrar también como un ciclo de una escena también como que de una escena punkera y de una escena como de encuentro, como de un sitio de encuentro que había ocurrido allí y que se estaba terminando.
También cabe decir que se hizo en un barrio con unas características bastante importantes porque es uno de los barrios más antiguos de la ciudad de Cali, con una arquitectura colonial donde pues de todas maneras estas prácticas son a veces muy comunes. Bueno, estos proyectos que hemos señalado dentro del conversatorio son, digamos, los que escogimos, que tienen una relación más directa con el encuentro o el tema de esta semana de la traducción cultural aquí en Cosmópolis. Y pues el cuarto evento que tiene que ver directamente con este tema, que puede tener una relación muy fuerte, es el Lote, un proyecto que realizamos en el marco del Salón Regional de Artistas, que fue realizado hace 2 años. Sí, 2 años. Sí, buenas. Hola. Muchas gracias. Ante todo, buenas noches. Veníamos hablando un poco, me impresiona un resto como la similitud que tenemos como con el taller, por estos días, perdón, casi. Sí, no había visto las imágenes, como que Juan me había contado acerca de eso, pero como que no tenía la noción tan presente. Pero bueno, vamos que para eso somos colombianos. Nada, como que veníamos hablando acerca de como nuestra relación acerca de cómo proceder acerca de las cosas que queremos o para lo que fuimos cultivados, y nuestra intuición primaria es como tratar de hacer cosas que se circunscriban acerca del escenario artístico, pero desde nuestras propias reglas, ¿sí? Tenemos que permanecer con nuestras propias individualidades, autonomías, y entonces como que siempre tratamos de irnos insurrectos del espacio al que vamos a pertenecer, lo que sea. Este es como un trabajo acerca de... este es el último trabajo que hicimos. Fuimos seleccionados por la curaduría de un salón regional que es... el salón regional es como una beca que se le da a una región importante de Colombia para que seleccione también artistas o colectivos o lo que sea. Dentro de esa selección del salón regional fuimos invitados por los anteriores proyectos, pero tenían como la expectativa de que nosotros hiciéramos como una curaduría. Nosotros, como veníamos ya pensando la idea de relacionarnos con la institución, escogimos como un sitio que nos parecía súper agradable, que era el patio de la biblioteca departamental, que la biblioteca departamental, digamos, pertenecía como en el marco del salón regional, pertenecía al programa, y entonces ellos sabían que nosotros trabajábamos desde la perspectiva como no tradicional, pero tampoco esperaban como que cogiéramos un espacio que ni siquiera sabía que tenían ellos. Estábamos en la parte de atrás. Esta era la parte de atrás, que es como un sitio en donde crece el monte al lado de la biblioteca de ciencias naturales, que algunos de los dirigentes no sabían que eso pertenecía de hecho a la biblioteca. Entonces nosotros como que lo que decidimos fue, pues nada, hagamos nuestro propio sitio expositivo, por llamarlo así, pero bajo nuestras propias condiciones. Entonces algún día sentados en una mesa de un bar dijimos,
¿qué imagen te pensarías acerca de eso? Entonces David dijo, uy, esa película de Stalker de Andrei Tarkovsky es como, tiene unas imágenes súper bonitas, no sé qué. Hagamos algo de ahí, hagamos un lago negro en donde caiga donde caiga el agua. Listo, bueno, hagámoslo. Pero entonces vimos las 5 obstrucciones de Lars von Trier también, que le hizo a su maestro para ponerlo a prueba a su maestro. Entonces también fue como, listo, hagamos varias obstrucciones para que la gente pueda exponer, porque esperaban como una muestra curatorial de nosotros. Y lo que hicimos fue como esta imagen atrás, lo que se ve encima es la biblioteca, pero esta es como la parte en que ellos no tienen en cuenta jamás. Y es como un sitio donde pues la gente de la calle va y consume droga y caga y bueno, tiene el monte hasta acá, y entonces nosotros queríamos hacer algo ahí chévere y también podíamos recibir a la gente que caga y que lo haga ahí, no hay problema. Pero entonces la idea era como también ir por esa onda, o sea, tampoco queríamos estar en el museo ni en la biblioteca, sino hacer algo que perteneciera un poco a lo de nosotros, que es como lo popular. Y entonces, bueno, volviendo a la película de Stalker, pensamos como en esta imagen de cualquier cosa, el absurdo también un poco, capricho, no sé cómo se traduce. Un saludo al que tiene que traducir capricho. Pero entonces también pensábamos en estas escenas de Stalker, que era la zona donde ellos llegaban y como buscando una cosa que era como la zona sin fin en donde el deseo íntimo se iba a hacer evidente. Entonces intentamos hacer una especie de zona artística donde nosotros no hacíamos curaduría, sino que todo quedaba curado, todo lo que propusieran quedaba, todo, y nosotros éramos sus productores. Entonces nosotros éramos productores de lo que propusieron. La más estúpida idea, plantar un trébol de 5, lo plantábamos y lo hacíamos, la madurez que se merece. Entonces íbamos para allá. Entonces lo que quedaba era, el periodo de tiempo era 2 meses. Entonces cada semana habían 3 o 4 eventos y entonces la producción fue como entregarnos corazón y alma. Entonces uno de los eventos fue como entregar unas realizaciones caleñas de cortos documentales de realizadores de Cali. Entonces como que les pareció súper bien y los colectivos también podían proponer, era un colectivo tras colectivo. Tampoco tenía que ser artístico, podía ser cualquier propuesta. Pues acá estaba la ficha técnica, se nos cayó este muro, entonces nos tocó llenarlo de vidrio reciclado de la calle también. Como que proponíamos una especie de respuesta también al espacio, ¿no? Esto tenía que ver con una escultura asquerosa que tiene la biblioteca, la parte de acá, como en la parte izquierda. Bueno, acá vivía el celador que cuidaba como toda la... Más allá, este era el letrero, nos importan los letreros, no importa ser funcionales al show. Esto es como un karaoke que hicimos ahí con la gente que quisiera bailar. Entonces acá el andamio lo aprovechamos para que la gente pudiera cantar.
Este es uno de los miembros del colectivo. Hicimos asados, hicimos proyecciones tratando de simular el museo, un jardín también de papel, alguien que trató de hacer de ese espacio un museo, alguien que sí exploró como las facultades geográficas del espacio. Acá se alcanza a ver que se nos cayeron por la lluvia 3 columnas que eran súper importantes y después las dejamos como esculturas no programadas. Se hicieron como comidas, después alguien propuso como desmontar el techo y hacerlo como un pabellón, performance, fueron DJs, fueron 2 meses de programación consecutiva que no podríamos mostrar igual tampoco acá, pero son como muestras de trabajo. Devolver la imagen a la última del lote. Sí, pues ese espacio del lote fue como no hubo una curaduría previa, sino que se decidió que el espacio mismo fuera el filtro, el que decidiera qué propuesta se iba a hacer ahí. Entonces, si algún artista o cualquier persona, no necesariamente tenía que ser artista, decidía que su propuesta tenía que estar ahí, podía estar ahí, pues se presentaba, se daba como la libertad de que participara y nosotros nos encargábamos de la producción. Nosotros éramos los que hacíamos posible que esas propuestas, independientemente de si nos gustaban o no, o si fueran buenas o no, se llevaran a cabo. Igual tenía una relación muy cercana con el espacio, con el entorno, con el vecindario, con el barrio, y las personas que ayudaron a levantar el espacio lo hicimos nosotros mismos, pero las personas que nos ayudaron circundaban por ahí y se ofrecieron como para eso, y hubo pues como una relación directa como con eso, ¿no? Sí, en ese desorden de ideas, pues el lote cumplía esa función de ser un poco también un espacio reivindicativo para los artistas que no estaban en el salón regional, entendiendo que el salón regional pues precisamente es un espacio donde hay unas convocatorias y de alguna manera nosotros intentábamos o lográbamos desdibujarnos un poco de esa escena y se generaba una relación directa con la comunidad, con el vecino que nos permitía utilizar el agua, conectar, pero luego de eso también como con la gente misma que caminaba cerca al espacio, que se decía, ven, trabaja con nosotros, ayúdanos a construir la edificación. También muy importante es que es una construcción hecha en bareque, donde vuelve como a plantearse un poco eso del el elemento cotidiano, popular, que hace parte como de una idea y de una construcción en Colombia muy de bajos recursos, se podría decir, que es un poco como lo campesino, que viene de lo campesino, viene de la tierra, sí, entonces también como que tenía esa conexión, esa particularidad con que era un espacio baldío donde se generaba como una casa de bajos recursos, porque era de todas maneras como un poco también tratar de representarla, y se generaba también una relación directa con el artista que nos quería colaborar, desde luego. El lote tuvo como esa fuerza de poder generar una dinámica colectiva, ¿sí? En esto de la discusión cultural, que es lo que se pretende aquí en Cosmópolis, plantear pues también directa, porque nosotros utilizamos unas colchas, unas sábanas para hacer el techo, ¿sí? Desde luego se hizo ahí como una convocatoria de personas que quisieran donarnos, regalarnos y que nos quisieran ayudar. Entonces, como el lote sobre todo tiene como varios puntos importantes, que es reivindicar un poco al artista que se desdibuja de la institución,
entendiendo que la institución es la que nos permite a nosotros poder abordar este espacio, pero desde luego nosotros con nuestra independencia, nuestra autonomía, desde el inicio de nuestros proyectos, logramos también desarrollar la discusión que se genera con la comunidad, con el personaje, en Colombia sería con el chirrete que anda por ahí en la calle y que se le dice venga, trabaje con nosotros, cuídenos la construcción, y también con el artista cultivado que dice no, yo creo en este proyecto, me gusta, me interesa y le meto pues el corazón y le sacamos adelante. Entonces, chévere también como poder manifestar eso. Un saludo desde París a todos. No mentiras, ya, yo creo que ya es como un poco de la dinámica que ha tenido Circular. Este es como un poco de las propuestas más relacionadas con la traducción cultural, esa relación pues como con la institución y con el público que se ha generado. Hay muchas más, obviamente ya son muchos años, son 14 años, no, 13 años de trabajo en colectivo, en los cuales se han presentado todo tipo de propuestas, y el proyecto como tal no tiene, digamos, como decían los compañeros ahora por estos días, como que un principio y un fin y que sea algo como muy establecido. No, así nosotros hemos trabajado de una manera muy orgánica, desde los van y vienen, las personas que colaboran en los proyectos van y vienen, y el proyecto como tal de Circular es algo que puede mantenerse o puede caer y dentro de unos años convertirse en otra cosa. Lo que esas facultades la dan como las necesidades del momento de cada uno. Yo creo que es más o menos el desarrollo del colectivo. A mí me gustaría como plantear una relación que creo que nos hace un poco parecidos en las prácticas, y es la situación que tiene algo de privilegio de estar no en la ciudad principal de Colombia, tanto ustedes en Cali como nosotros en Medellín. El estar al margen permite una libertad e inclusive una condición climática, además porque Bogotá es una ciudad fría y estar en la calle es difícil. En nuestras ciudades el estar afuera es casi que algo muy natural y que disfrutamos muchísimo. Y pensaba en esta práctica que ustedes están como alrededor de las cosas, pensaba en la idea de la membrana, ¿sí? Como lo que está dentro y lo que está afuera, pero ese lugar privilegiado que es estar en la oportunidad de entrar y salir cuando uno quiera, y que ustedes con el camión o como con este tugurio que se pegan al espacio arquitectónico, creo que es como una manera de pensar eso. Pero si lo escalamos a la idea del centro de poder artístico, es Bogotá, y nosotros estar afuera, pero saber que podemos ir a Bogotá y entender cómo funciona eso es interesante. Otra idea que quería como exponer era de que hay una pregunta por la institución, pero que también la práctica, independientemente si tiene un espacio físico, empieza a ser también institución. Pero esa institución es una más que son prácticas instituyentes, es decir, se convoca, se nombra, se regula también, hay unas condiciones, y entonces estas ideas en las que se apropia de unas formas de proceder en el arte y se traducen a unas velocidades que los colectivos tienen a su favor, ¿sí? Y esa relación como de intercambio entre lo que consideramos museo o espacio estatal de desarrollo cultural o de promoción cultural, todo el tiempo está necesitando de otras velocidades que los colectivos tienen.
Y creo que esa forma espontánea en la que surgen los colectivos en Colombia es una respuesta como casi muy orgánica al saber que las instituciones tienen falencias, las instituciones culturales, es decir, no hay dinero para hacer, no pueden abarcar, ni siquiera las escuelas de arte tienen la posibilidad de eso, y la plataforma del colectivo permite, a través de repartir responsabilidades, llenar esos espacios que quizás, por ejemplo, en ciudades grandes en la cultura como París, hay más tiempo por visitar que por estar haciendo. En cambio, en nuestras ciudades, pues si no hay, hacemos. Y eso también es un lugar de privilegios, que es como algo que fuerza a hacer cosas. Sí, además que esa relación de si no hay para ver, pero entonces hacemos, es muy propia como de estas ciudades de Medellín y de Cali, a diferencia, digamos, de Bogotá. ¿Ya? Nosotros, además hay una sinceridad como a la hora de proponer, no sé, lo siento así, desde la perspectiva de que nosotros accionamos, hacemos las cosas, que es un poco más libre, como menos pesado las propuestas que se desarrollan que si se desarrollaran en una ciudad grande. ¿Ya? Entonces yo creo que por eso es que Cali y Medellín han sido unas ciudades donde se ha desarrollado tanto los proyectos colectivos. Además pues de que es esa necesidad, ¿no? Pues que si no podemos estar aquí, pues juntémonos y entre todos hacemos bulla y de alguna manera vamos a llamar la atención un poco. Entonces sí, es como juntar muchas dificultades colectivas para poder sacar adelante un proyecto. Lo que... Merci beaucoup. Donc je passe en français, si vous avez des casques ou... Oui, merci beaucoup pour pour ces deux présentations. En fait, c'est marrant parce que je connaissais le travail des deux collectifs déjà individuellement, mais c'est vrai que de vous entendre les présenter ensemble, aussi parce qu'on en a un peu parlé avant, vous avez pensé, je pense, un peu la direction de cette présentation un peu plus tôt. Et on voit vraiment à la fois les convergences, les divergences de vos deux projets. Je pense que ce qui me... Ailleurs même finalement que la qualité artistique des projets, ce qui va me parler beaucoup aussi, c'est la manière dont chacun des deux collectifs travaille de manière très organique. C'est-à-dire que c'est des collectifs, ça ressemble à des animaux, enfin en tout cas des êtres vivants qui évoluent, qui ont l'air d'être extrêmement protéiformes. Et donc, nous on parle de l'institution et évidemment il y a une grande différence. Donc j'aurais... on me dit non. Tengo ganas de responder eso. Perdón, antes de escucharla a usted. Sí, no. Yo tengo una cosa con la institución. Circular es una institución más grande que el Pompidou, por ejemplo. Para mí, ¿sí me entiendes? Estamos de acuerdo. Circular es una institución nostálgica. Es una institución que va para atrás, en donde siempre creen los errores y que los errores tienen también una perfección que ustedes no van a lograr acá en el Pompidou. Ustedes no, perdón, digo, estos barrotes gigantes. Nosotros creemos en la perfección hacia el lado contrario del occidente, ¿sí me entiendes? A hacer nosotros cosas perfectas donde nos encontramos en otros sitios, que detona el arte, es como un detonador que nos ensambla hacia otro lado, nos lleva a un ferrocarril en donde lo cogemos y vamos. Y perdón, esto es una sinceridad honesta que nunca lo hice, pero sí, es como dependiendo de dónde nos paramos también.
¿me entiendes? Y como que yo me podría parar enfrente del Pompidou con mi colectivo, con mis amigos, de hecho, no mi colectivo, con mis amigos. Y lo podemos tumbar, si hubiera como una barrera estética, lo podríamos tumbar, así. ¿Viste Stranger Things? Y también de ahí de que pensemos que la historia del arte también ha sido dada de una manera un poco en contravía de lo que pudo ser también el encargo, ¿no? El encargo artístico al fin y al cabo es lo que nos ha dicho a nosotros que esto es lo que ha sucedido, pero realmente también hay como un gran poder y una gran fuerza que siempre ha institucionalizado estos gestos artísticos. Creo que pues, comparto definitivamente lo que acaba de decir Andrea. No, ya no hay pregunta del público. No, sí, acá estamos, pero no me interesa el micrófono. Et tu voulais dire quelque chose? You took the microphone. Tu as pris le micro? Est-ce que... Sergio. No, estaba defendiendo el micrófono. No, le iba a pasar al público. Okay. Bon, merci beaucoup. En español. Tengo dos preguntas. La primera para el primer colectivo. Me gustaría saber de dónde viene la financiación de los proyectos que ustedes han elaborado hasta el presente. Y para los dos colectivos me gustaría saber realmente qué tipo de público ustedes buscan, o sea, a quién se están dirigiendo cuando hacen sus obras, sus instalaciones, porque realmente están en espacios que están abiertos a todo público, pero en las fotografías realmente se ve gente joven y como muy en el cuento del arte. Entonces me pregunto yo realmente hasta qué punto los trabajos que ustedes hacen están abiertos a la comunidad en general. Gracias. En el caso de por estos días no tenemos un público específico, ¿cierto? O sea, nunca tenemos como queremos llegar a tal población, no. Tenemos las puertas abiertas. Entonces, incluso es a veces inquietante porque hemos intentado o hemos construido de una manera muy espontánea discursos o maneras de hacer donde cualquier persona es admitida, ¿cierto? O formatos. Entonces, eso es una de las ventajas de ser colectivo también, es que por ejemplo nosotros 5 somos amigos, pero tenemos más amigos que son ajenos a ellos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo voy a un evento por estos días, pueden venir 5 amigos más que ellos no conocen y 5 amigos de ellos, de cada uno, que yo no conozco. Entonces, ya ahí por edad empieza a haber como una relación. Por estos días... Yo complemento a Jaime en ese asunto en que los 5 tenemos edades súper distintas y somos 2 artistas, 2 arquitectos y una comunicadora. Entonces casi que nuestro primer público eran nuestros amigos, que entre ellos no eran amigos y luego traían a sus amigos. Pero de repente algo hacía que vinieran con sus papás. Los míos y los de Jaime y los de los demás. Entonces el público, aunque no hemos tenido nunca un público ideal, nuestro público ideal realmente son los amigos de nuestros amigos, que termina siendo un montón de gente de áreas súper diferentes a la del arte. Pues sí hay como que en las fotos sí se ve mucha gente joven y que parece ser del mundo del arte, pero más que porque nuestro público fuera ese mundo del arte, es porque eran nuestros amigos de la universidad principalmente. Pero es que hay un impacto en la transformación del tejido social. Sí, entonces por eso, a eso voy. Para que el traductor. Perdón, si no hay micrófono, no hay comunicación. Preguntaba si realmente hay un impacto del tejido social en el que se instauran los espacios. O sea, por ejemplo, creo que suena un poco mal, pero en realidad nosotros no entendemos el colectivo en una función, con un objetivo social. Creemos que per se, porque sí, ya lo tiene al abrir en un barrio de Medellín
las puertas de una casa, donde tenemos una dinámica de ser buen vecino. O sea, eso sí es explícito, ser buen vecino. No diseñamos las cosas para ese barrio en el que nos encontramos. Sí, pero sin embargo, siempre invitamos al barrio a ser parte. Ahorita Olga dio como una definición súper buena en la que ella decía como no hacemos proyectos pensando que sean para el barrio, pero el barrio es el primer invitado. Entonces casi que cuando tenemos cualquier proyecto, cualquier exposición, los primeros a los que les contamos lo que vamos a hacer el próximo sábado son a los de la tienda del frente, a los de la casa del lado, a los de la casa de abajo. Y entonces no están pensados los contenidos para ellos porque no creemos que deba haber un contenido especial dependiendo de dónde estamos, pero sí tratamos como de generar unos diálogos ahí constantemente. Y la financiación, pues principalmente no hay financiación, es un proyecto 100% autogestionado. Comenzamos pagando el alquiler de la casa, Jaime principalmente que vivía ahí, entre todos pagábamos los servicios, luego nos pasamos a una casa más grande que nos tiene el alquiler de estudios y artistas, y los proyectos que realizamos por fuera del espacio, como el que mostramos del lote, los describimos para convocatorias y proyectos específicos y encontramos el modo pues de hacerlo. Pero por estos días es un proyecto sin recursos de ningún tipo. Sí, de hecho, por estos días es un recurso, funciona, también es como el lado B de todos nosotros 5, un poco. O sea, para todos es un proyecto muy importante, pero cada uno tiene su trabajo con el que pues, recibe la plata para poder vivir, ¿cierto? Entonces sí es como que nos encontramos después del trabajo o nos dedicamos los fines de semana o porque no es un proyecto que nos genera como una sostenibilidad y también no es algo que queríamos, pues, o sea, no es algo que siempre hemos buscado, ¿cierto? Sino que lo dejamos siempre ahí como para poder también mantener un poco la independencia. Yo creo que circular se maneja un poco por el estilo. No, pero me parece a mí, yo sin hablar de circular, sino como de ellos, me parece como una cosa que es palpitante. Es como que ellos están ahí porque les palpita hacerlo, ¿sí? ¿Me entiendes? Como que, perdón, la de siempre. No, ellos están por la idea de hacer una conexión, o sea, como también. Bueno, no sé por qué. Sí, ya te rescato. Con respecto a lo que hablábamos, lo que tú decías, de ser el lado B, yo creo que hemos tratado de que sea el lado A, pero sin dejar de lado, obviamente, nuestras propias perspectivas. Ya no, ya perdí la palabra. Perdón con el traductor. El proyecto, cada uno como tal tiene sus propios proyectos, desarrolla su obra individualmente porque pues, todos somos artistas y el proyecto de Circular hemos tratado de no dejarlo como de lado, como de último, sino trabajar doble para poder que también funcione. Pero la idea es que no sea circular el colectivo de estos sujetos, de estas personas, sino que estos artistas que trabajan, que tienen su propia obra, que tienen un desarrollo, digamos, individual, tienen un colectivo que funciona de esta manera. ¿Ya? Entonces ha sido un poco jugar en dos bandas, por decirlo así, tratar de desarrollar los trabajos en dos bandas. Te lo aviso. Mira, yo voy a hablar acerca de estos días. Por estos días. Ay, perdón, siempre. No, huevón, no se trata acerca de. Siempre Él es la respuesta que se habla. No, estaba pensando acerca como de lo que preguntaste acerca como de las relaciones como de
control como que tiene el colectivo como con el tipo de público como al que le quiere llegar. Y en el caso de Circular, como en particular, me parece que ha sido muy como, ha estado muy supeditado, como digamos, como a la idea como misma de el cambiar como en el tipo de dispositivos como que hemos tratado de hacer, y ese cambiar ha tenido mucho que ver como con ser un poco un laboratorio. Y en ese sentido, como que los tipos de público con los que nos hemos relacionado o que hemos captado, por ejemplo en el caso del camión, ha sido como captar un público, digamos como que no iba al evento como del camión como tal. Y en el caso del lote también, digamos como que tuvo mucho que ver como con el barrio, y tuvo mucho que ver también como con la participación de todas las personas que tuvieron que ver como con la elaboración del lugar. Y en el caso como de los artistas con los que hemos trabajado, yo creo que también ha habido como muy en ese como intento de ser como un poco un laboratorio, también un ánimo de aprender como del otro. Y como que esa idea de tenderte la mesa o prepararte la mesa como colectivo para que tú vengas a comer como público, digamos como que no la manejamos tanto así, sino que tratamos como de encontrar otro tipo de interacciones precisamente como en ese ánimo como de cambiar como las reglas de juego también. Yo quería sumar también ahí como que hay algo también importante, y es que nosotros no somos un colectivo permanente, es decir, nosotros no estamos de lunes a domingo y no tenemos un dispositivo como tal, sino que también esa distancia y ese vacío que se genera de acción en acción también es como fundamental, porque eso genera una dinámica distinta. Pienso que ahorita que estamos aquí con el colectivo por estos días, pues eso también de alguna manera tiene una lectura, ¿no? Y determina como unas acciones particulares, creo yo, que son importantes como rescatar también la permanencia, el vacío, el silencio, lo que sucede a través de la necesidad misma que nosotros como que terminamos por resolver, porque al fin y al cabo nosotros llegamos a un espacio siempre, desde luego, porque hay una necesidad, sea conceptual o sea, no sé, espacial. Siento que eso también es como importante. Y bueno, yo voy a utilizar mi posición de poder para preguntar la última, y después tenemos que terminar porque el museo va a cerrar pronto. Pero siguiendo en este tema de los públicos y también de qué significa ser colectivo, lo que me pareció súper interesante y que de verdad se encuentra en los trabajos de los dos colectivos me parece, esta flexibilidad. Entonces un colectivo no tiene siempre los mismos miembros, ¿no? Como eso en evolución. Y al mismo tiempo no hay un público, sino una comunidad que de alguna otra forma es una extensión del colectivo, porque en el camión la gente no puede hacer cosas diferentes. En la casa de Por Estos Días la gente está invitada a hacer cosas diferentes. Entonces no hay, claro, hay esta relación entre quien organiza y quien es parte, pero al mismo tiempo no hay este aspecto súper de jerárquico, ¿no? De poder, de relación de poder. Y este es un elemento, pero entre este elemento lo que me parece de verdad interesante es la flexibilidad que es necesaria para tener estos tipos de relaciones. Si yo soy parte de un colectivo y siempre somos las mismas personas, hay una relación, un tipo de relación, y es confortable y siempre va a ser así. Si yo tengo un público, que sea lo del barrio, que sea lo del arte contemporáneo, de los museos institucionales, hay algunos tipos de relaciones que se desarrollan siempre más o menos de las mismas formas.
y me voy a sentir confortable en ese sentido, en ese contexto. Aquí, con los trabajos que presentaron hoy ustedes, eso no se da. No hay una repetición, no hay una incertidumbre que se va a dar cada vez, cada proyecto, cada contexto. Y de una forma, de mi perspectiva, es una metodología, es una forma de desarrollar proyectos y relaciones, y es también una forma de traducción cultural. Y entonces la pregunta simplemente es, ¿cuáles serían esas metodologías? ¿Cuáles son esas formas de ser juntos, hacer cosas juntas en diferentes contextos? ¿Cuáles son los elementos de verdad necesarios que se dan muchas veces en los trabajos que usted hace? Pueden ser observaciones, formas de hablar con la gente, puede ser cualquier cosa, pero de alguna otra forma es una metodología. Entonces, ¿cuál sería esa? Bueno, empiezo respondiendo por estos días, que también ha sido un tema como de discusión, y yo creo que ahí nos diferenciamos un poco de Circular, y nosotros sí somos 5 personas que tienen un proyecto que esas 5 personas, si cambian, ya no es el mismo proyecto. Entonces nosotros sí no hemos tenido como esa flexibilidad, porque lo pensamos como un proyecto que nos surge a nosotros 5, y que nos surge en estas reuniones de todos los lunes que hemos venido teniendo hace 5 años, en los que compartimos como amigos, y que finalmente se nos escapan ideas y después las volvemos tangibles, pero es un poco como, es un hijo de los 5, ¿no? Que así lo estamos entendiendo, y estamos entendiendo también como que, bueno, ese hijo podría ser que ya es un adolescente que lo queremos dejar así, como dejar que sea él mismo algo, o que, bueno, nosotros también queremos como también hacer, ya lo cuidamos mucho, ¿no? Pero sí compartimos un poco lo de los públicos, y es como darle cabida a esos públicos, porque es que esa misma reflexión nos la poníamos hace 2 semanas, y entonces nos sentíamos como que era como, pero ustedes ¿por qué no son flexibles? Si son un colectivo de arte, deberían ser flexibles, debería esto ser un legado para la comunidad. Entonces de repente ya nosotros estábamos como debiendo dejarle a la gente pues como el hijo que nosotros creamos, porque tenemos que ser abiertos y porque tenemos que... Entonces fue una discusión bastante interesante, pero lo que nosotros decíamos era como, no, es que realmente nosotros hemos sido flexibles desde el principio. O sea, nosotros siempre hemos dicho, estamos haciendo esto para que la gente llegue, y cada que llega alguien le decimos, venga, sí, creemos juntos. Pues, pero a partir de las metodologías que propone por estos días, construyendo con otros, siempre construyendo con otros, pero realmente el proyecto de por estos días va desde lo más sencillo, cuidar las plantas, hacer la imagen de todo lo que hacemos, pensarnos en las metodologías, también como que sale desde nosotros 5. Pero esa diferencia entre la palabra público y la palabra comunidad, creo que es lo que diferencia nuestra relación con las personas que habitan nuestro proyecto. Es decir, nosotros no vemos que lo que hacemos lo hacemos para espectadores, para público, sino cómo nos podemos sentir que estamos creando una comunidad, no entendida como sociedad y todos somos iguales, sino poder estar más cerca a otra persona que quizás no conocemos. De hecho, de las cosas más importantes que nos ha entregado la casa y el proyecto es tener nuevas amistades que sin el proyecto no hubieran llegado. Y finalmente estar en colectivo es una manera de llegar muy rápido a otras personas, porque hay algo que compartir con esas personas. Entonces creo que eso es como una sensación. Yo redondearía la posición de por estos días como de una metodología, sería a partir de la empatía y lo afectivo. Entonces, por ejemplo, si son proyectos con otros que quieren hacer algo en la casa, la primera condición es que conozca la casa y que tenga como un deseo real de que eso suceda en la casa. Si es una exposición, yo quiero exponer esto que estoy haciendo porque me lo imagino en por estos días, porque me lo imagino en la casa.
porque recibimos correos que, ay sí, yo nunca he ido, pero estoy buscando un lugar para exponer, o sea, como que podría ser cualquiera. Y la afectividad, a partir de que siempre hay una idea de ser muy amable y, por ejemplo, hay veces cuando un evento es muy grande y se nos escapa la posibilidad de estar con todo el mundo, es un poco agobiante, ¿ves? Entonces nos gusta mucho eso. Entonces, para la creación de proyectos es importante la empatía, y para que ese público no sea público sino una comunidad, creo que hay un asunto, una metodología a partir de lo afectivo que tratamos, que es muy chévere porque pasa que con los amigos más cercanos también se vuelven anfitriones del nuevo que llega. Entonces si nosotros no podemos saludar a alguien nuevo que llega a la casa, tenemos un amigo que sí lo hace y le cuenta, y así vamos creando como esa metodología. Yo creo que por parte de Circular, la incertidumbre hace parte de la manera de crear y de formular los proyectos. No nos gusta sentirnos cómodos en una sola posición, por eso formulamos como diferentes modos de hacer, y ha sido como el principio básico, como no nos gusta como acomodarnos en una sola cosa y esperar a que pasen las cosas ahí, sino buscarlas. Y cuando se desgastan, cuando empieza como a desgastarse ese mecanismo, buscar otro. Es más o menos como la manera de operar que hemos llevado nosotros. Por eso pues como se han hecho cosas tan heterogéneas, tan diferentes dentro de las prácticas colectivas de nosotros 5, que podemos ser 8, podemos ser 10, porque somos varias personas que hemos hecho parte del proyecto durante todos estos años. Entonces sí, yo creo que se podría definir en eso, como en la incertidumbre, como en el específico, en el site específico, como en el proyecto específico de cada momento, y a partir de ahí se desenvuelven y se desarrollan cada una de las propuestas. Creo que ya como para terminar, y que creo que algo que nos une a los dos es estar disfrutando lo que estamos haciendo. Pues como que me atrevo a poder hablar por los chicos de Circular, pero creo que la regla número 1 es estar pasándola bien. Pues como no hacer proyectos que resulten ser una tortura o que lo pongan a uno en situaciones en las que no quiera estar, sino como aunque sean cosas difíciles y uno se mete a veces en unos proyectos que es como que es esto tan difícil de hacer, que complique, pero al final vale la pena porque uno la estuvo pasando rico y lo estuvo divirtiendo. Creo que un poco al final de por estos días es la idea de que necesitamos, pues de que hay que pasarlo muy bien, y que cuando nos empieza a generar unos estreses que no queremos, ya no está tan bueno. Te voy a decir 2 palabras, 3 palabras. Hay que volver a la caverna. En esa nota altísima y positiva, yo diría que podemos parar. De esto no Adrián se sale de la conversación. Gracias a todos. Bueno, no, muchas gracias.